Hola mi gente bonita, espero que se encuentren muy pero muy bien. El día de hoy les voy a compartir este tratamiento que ya se los había compartido en un blog, pero ese video es como bastante diferente, así que decidí hacer un video dedicado a este tratamiento, ya que mi gente, este es el tratamiento más fácil, más rápido y más efectivo para el crecimiento del cabello y en general para tener nuestro cabello saludable. Así que si ustedes quieren saber cómo preparar, cómo aplicar este tratamiento, cómo removerlo y todo lo que tiene que ver con el tratamiento, quédense a ver este video. Para este tratamiento vamos a necesitar 3 aceites. Esto es completamente opcional. Si ustedes solo tienen 2 aceites, mezclen esos 2 aceites, o si quieren agregarle 4 aceites no hay problema. Estos 3 aceites que yo estoy usando el día de hoy son mis aceites favoritos de toda la vida, desde que yo empecé a usar aceites en mi cabello. El primero de ellos, que fue el primer aceite que yo usé, es el aceite de oliva. Entonces vamos a agregar una cucharada de aceite de oliva a un recipiente. Este es el recipiente que yo estoy usando. También la cantidad depende si ustedes se quieren aplicar el tratamiento en todo su cabello, o solo se lo quieren aplicar en el cuero cabelludo, o se lo quieren aplicar solamente de medios a puntas o solo en las puntas. Ustedes decidan, ¿ok? Yo esa cantidad que uso es para todo mi cabello, incluyendo el cuero cabelludo, las puntas y todo. El siguiente aceite es uno de mis favoritos, es el aceite de aguacate. De aceite de aguacate vamos a usar una cucharadita también. Y ya por último, pero no menos importante mi gente, el aceite de coco. Aquí ya todos sabemos que el aceite de coco tiene una infinidad de beneficios para nuestro cabello. Por cierto, yo debí comenzar con el aceite de coco porque voy a introducir la cucharita adentro del aceite, así que no cometan este error. Yo la tuve que ir a lavar para poderla introducir, entonces es mejor comenzar agregando el aceite de coco, si ustedes obviamente están haciendo lo mismo que yo, ¿verdad? Entonces de aceite de coco le vamos a agregar 2 cucharadas. Y ya después de aplicar nuestros 3 aceites, lo que vamos a hacer es mezclarlos muy bien. Ahora mi gente, yo voy a calentar este aceite en baño María por un poquito tiempo. O sea, es nada más a ponerlo tibio, no es a que quede hirviendo y que nos queme, ¿verdad? Pero si ustedes no quieren hacer el baño María, lo pueden meter al microondas por unos 30 segundos. O también la tercera opción, ya se las voy a mostrar, ¿ok? Y una vez que nuestro aceite está tibio, está listo para aplicarlo en nuestro cuero cabelludo, en las puntas o donde ustedes lo quieran aplicar. Yo voy a comenzar con mi cuero cabelludo. Y mi gente, si ustedes no quieren usar el baño María, porque para el baño María tenemos que ser cuidadosas. Para empezar tenemos que usar un recipiente que sea de vidrio, y también tenemos que tener cuidado a que el aceite no hervir o que no vaya a quedar muy caliente, porque si nos quemamos, ¿verdad? Ahí es un problema. Entonces si ustedes no quieren tampoco, si ustedes tampoco quieren meterlo en el microondas, lo que van a hacer es agarrar aceite y hacerle así con sus manos. Lo van a hacer para calentar el aceite con sus manitas. Entonces lo que yo hago es aplicar este aceite, mi gente, en todo mi cuero cabelludo, dando masajitos. Ahora, si ustedes tienen su cuero cabelludo graso y no quieren aplicarse aceites en su cuero cabelludo, solo aplíquenselo de medios a puntas. Este tratamiento, mi gente, yo normalmente me lo aplico cuando no tengo tiempo de hacerme así un tratamiento bien elaborado, pero quiero hacerme un tratamiento. Por eso es que yo les digo que este es el tratamiento más fácil y más rápido. Normalmente yo combino uno de estos tratamientos. Por ejemplo, hoy me estoy haciendo este tratamiento porque pues tengo unos, ¿cómo se dice? Unas citas importantes, así que necesito estar en tal lugar a tal hora. Pero por ejemplo, si es un día que voy a estar en la casa nada más haciendo cositas en la casa, sí ya le dedico más tiempo a un tratamiento. 2 opciones, mi gente. Este tratamiento yo antes también lo preparaba así mismo y lo metía en un recipiente y lo mantenía en el baño para aplicármelo así directamente y no estarlo preparando. Pero honestamente, mi gente, no me agradó mucho. Así que yo prefiero prepararlo el mismo día que me lo voy a aplicar, porque de igual manera pues es un tratamiento así bastante fácil de preparar. No se requiere tanta cosa.
Pero pues ustedes pueden intentarlo de las dos formas. Yo, como les digo, ya lo intenté y pues no me gustó mucho. Por cierto, mi gente, otra cosita también. Yo sé que estoy hablando mucho, ¿verdad? Pero es que tengo que darles información para que ya después no tengan muchas dudas en los comentarios. Este tratamiento yo ahorita lo llevo usando, creo que ya como 2 meses casi. Y ahora lo que voy a hacer es cambiar de tratamiento. Voy a preparar el aceite de romero, que por cierto, mi gente, es uno de mis tratamientos favoritos, pero tengo muchísimo tiempo de no prepararlo y lo voy a preparar de una manera diferente a la que yo les mostré anteriormente. Así que estaba pensando prepararlo juntas y pues mostrarles no todo el proceso. Es un tratamiento que sí se prepara una buena cantidad porque pues tiene que reposar por varios días, ¿verdad? Entonces vamos a hacer eso. Les voy a mostrar cómo lo preparo y ya en otro video lo vamos a aplicar y vamos a hacer todo lo que pues que se hace, ¿verdad? Con el aceite cuando ya está listo. Así que sí, ahorita le voy a dar entonces una pausa a este tratamiento, por eso también se los quería compartir para que ustedes puedan tener el video aquí en el canal. Una vez que nos aplicamos el tratamiento en todo nuestro cuero cabelludo, nos vamos a dar un masaje con la yema de nuestros dedos por 1 minuto, 2 minutos, todo depende. Se siente bien rico y nos ayuda con el crecimiento del cabello, así que este masajito tiene muchos beneficios. Ahora lo podemos hacer con nuestros deditos, pero también podemos usar ese aparatito que fue el que les mencioné en ese vlog, que no lo tenía porque me estaba aplicando el tratamiento en la parte de abajo de la casa. Así que miren, yo tengo esto. Si ustedes lo pueden conseguir, se los recomiendo muchísimo porque miren, esto es lo que hace. Aquí les muestro bien. Ay, se siente tan rico. Si a ustedes les gustan los masajitos, tienen que conseguirse esto. Ok, ahora lo que voy a hacer es aplicarme el resto del aceite en el resto de mi cabello. Como les mencioné antes, si ustedes no se quieren aplicar el tratamiento en el cuero cabelludo, esto es lo que van a hacer, miren. Aplicarlo de medios a puntas nada más. Y esto es todo lo que tenemos que hacer. Y ya por último, vamos a agarrar una colita y nos vamos a amarrar nuestro cabello en un chonguito. Ahora mi gente, este tratamiento yo normalmente me lo dejo por 30 minutos porque como les digo, la idea es que sea un tratamiento súper rápido, prepararlo súper rápido, de dejarlo, no dejarlo por mucho tiempo o que no requiera dejarlo tanto tiempo en nuestro cabello y después al baño y listo. Pero yo me di cuenta, como ustedes saben, yo tuve mi cabello decolorado. Entonces yo me di cuenta de que un tratamiento natural no funciona igual. Debería como de ser obvio, ¿verdad? De que no funciona igual como va a funcionar en un cabello natural, que es mi cabello, mi color es natural en este momento. Es bastante diferente a cómo funciona en un cabello bastante maltratado o en un cabello decolorado. Así que si ustedes tienen su cabello bastante seco, las puntas bien resecas, yo les recomiendo que se lo dejen por lo menos por 1 hora. Pero si ustedes tienen su cabello natural, así como yo, lo tienen saludable, pues solo quieren mantenerlo así de saludable y quieren que les crezca, déjenselo solamente por 30 minutos. Así que en 30 minutos nos metemos al baño. Ok, mi gente, ya pasaron 30 minutos, así que ahora nos toca bañarnos. Miren, el aceite no se remueve así de fácil de nuestro cabello, así que lo que yo hago es enjuagármelo 2 veces muy bien con el champú. Así que por favor no lo hagan solo una vez, porque si ustedes se enjuagan el cabello solo una vez con el champú, cuando se seque no se va a sentir el aceite cuando el cabello está mojado, pero una vez que se seque sí van a correr el riesgo de que algunas partes les quede el cabello con aceite. Así que por favor, es muy importante y tomen esto muy en cuenta, que tenemos que lavarnos nuestro cabello 2 veces con un buen champú. Y prácticamente vamos a seguir la misma rutina que tenemos. Nos vamos a lavar el cabello con champú, ya después nos vamos a aplicar acondicionador. Si nos aplicamos algún tratamiento, también nos vamos a aplicar un tratamiento. Asegúrense también de masajear muy bien su cuero cabelludo si se aplicaron los aceites en el cuero cabelludo, pero en general pues debemos de lavar nuestro cabello de la raíz hasta las puntas, pero el champú se debe aplicar más que todo en el cuero cabelludo.
quiero mostrarles a mi cabello antes de planchármelo. Yo normalmente no me lo plancho, al menos que necesite, ¿verdad? Pero me gusta planchármelo para deshacerme del volumen, porque como pueden ver yo tengo bastante volumen por la cantidad de cabello que yo tengo, y también para deshacerme de unas cuantas onditas que se me hacen por aquí o por aquí también. Lo único que yo hago es desenredármelo cuando mi cabello está mojado. Cuando me remuevo la toalla me paso este peine y ya después me lo dejo secar al natural o uso la secadora. Yo no me aplico absolutamente nada después de lavarme el cabello cuando uso el tratamiento de aceites, porque los otros productos que yo normalmente me aplico después de lavármelo son como aceite, ¿verdad? Entonces se me hace que le da una textura rara al cabello, así que me lo dejo, o sea, así sin absolutamente nada, y me gusta. Mi cabello se siente súper suave y también bastante manejable. Y algo que me gusta también, mi gente, que no necesito hacérmele mucho con la plancha, porque ya mi cabello está bastante bonito, como les digo. O sea, yo lo único que hago es darle así una pasadita bien rápida para que el cabello pues se vea más bonito y más lisito y con menos volumen, porque yo no soy fanática del volumen, especialmente ahorita con este corte que ando, porque si ando mucho volumen literal parezco Dora la Exploradora. Entonces yo y el volumen no nos llevamos con el cabello corto, ¿verdad? Cuando lo ando mediano a la mitad, así como que se mira más bonito, pero ahorita no, especialmente porque lo ando parejito. ¿Qué más les tenía que decir? Bueno, eso, ¿verdad? Muy importante, de que no me aplico más tratamientos, especialmente si el tratamiento es de aceite. Yo lo prefiero así. Mi cuero cabelludo, mi gente, también queda muy limpio cuando me hago este tipo de tratamientos con aceites. Eso me gusta también. Yo padezco mucho de resequedad en el cuero cabelludo, así que para mí este tratamiento de aceites es esencial, no me puede faltar, siempre lo estoy usando. Este tratamiento, como ya les mencioné antes, también yo lo uso cuando necesito un tratamiento así, en el acto, que no necesite mucha cosa. Yo les aconsejo que si ustedes quieren empezar a cuidarse el cabello, o son de las personas que no tienen mucho tiempo para dedicarle al cuidado del cabello en casa, pero quieren hacerlo, usen este tratamiento. Yo sé que les va a ayudar muchísimo. O si son de las personas que quieren comenzar a cuidarse el cabello con tratamientos naturales, pero no tienen idea de dónde comenzar o cómo comenzar, les recomiendo que comiencen con este tratamiento, que no se van a arrepentir. Este fue uno de los primeros tratamientos que yo usé y me ayudó muchísimo. Recuerden que también el cuidado de nuestro cabello es una combinación, mi gente. No quiere decir de que si ustedes se aplican este tratamiento con estos 3 aceititos, ¡boom!, de la noche a la mañana ya van a tener su cabello espectacular, súper saludable, y que en un mes ya lo van a tener súper largo. No. Esto no funciona así. Como yo ya les mencioné antes, el cuidado del cabello con tratamientos naturales requiere tiempo y paciencia, y también ser bastante consistentes. Bueno, mi gente, este es el resultado después de la planchita. Medio me pasé la plancha, no me hice así un súper planchado. No se imaginan ustedes qué bonito siento y la satisfacción que yo siento al ver mi cabello al natural, el color natural, el brillo natural, la suavidad que tiene mi cabello. Porque cuando anduve con la decoloración, oh my goodness, eso era casi imposible. Ustedes saben que yo traté lo más que pude de tener mi cabello sano. Lo tenía sano, pero no a un 100. Pero aún así, habían veces que se sentía que, ¿cómo se dice? Como paste, pues. Es súper raro esa sensación. Pero ahora sentirlo así, es tan satisfactorio, tan satisfactorio. La verdad que después de la decoloración he aprendido a apreciar más mi cabellito natural. Bueno, mi gente, esto ha sido todo por el día de hoy. Si este video les gustó, denle manita arriba. Y por supuesto que si todavía no se han suscrito al canal, recuerden que lo pueden hacer aquí abajito en ese botoncito rojo en donde dice suscribirse. Solo le dan clic ahí y listo. Y si de casualidad se me olvidó mencionarles algo importante, se los voy a dejar aquí abajito en el primer comentario. Si les gustaría saber un poquito más sobre mí, recuerden que me pueden seguir en mis redes sociales, especialmente en Instagram, ya que por allá estoy en comunicación con ustedes todos los días. En todas mis redes sociales me encuentran como Bessie Jessie, así que yo por allá las espero. Y ya por último, pero
no menos importante, que no se les olvide activar esa campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis videos y ustedes sean las primeras en verlos. Muchísimas, pero muchísimas gracias por ver. Yo les mando muchos besos y muchos abrazos y los veo en el próximo video. Bye.